Hola a todos, mi nombre es Pepe Martínez y les doy la bienvenida este día. Me da mucho gusto que estén aquí. ¿Sabían que más del 70% de la población en México ha experimentado algún tipo de abuso en su vida? Pues sí, es muy lamentable esta información, pero pues es una de las realidades que se están viviendo actualmente. Eh, pero, ¿de dónde viene realmente el abuso? ¿De dónde se origina o desde qué momento se va creando una situación que va terminando en abuso? Yo hoy les voy a compartir parte de mi experiencia en torno de cómo yo empecé a trabajarlo, cómo yo empecé a sanarlo, y cómo todo eso me fue llevando a darme cuenta cuál era la finalidad de todo ese proceso, de esa experiencia que pues es muy dolorosa y es algo que cambia la vida de una persona cuando alguien pasa por una situación así. En mi caso fue a los 7, 8 años y después de esa experiencia, para mí fue un cambio en todo. Creo que después de ahí me empecé a ser una persona muy insegura, una persona llena de miedo y pues por obvias razones, porque cuando te pasa algo de esa magnitud, crees que porque te sucedió eso, allá afuera te mereces que te sigan sucediendo cosas malas, por decirlo así. Entonces, bueno, en mi caso yo me fui creando esa sensación, esa idea de no merecer cosas buenas en la vida. Que el hecho de haber pasado por una situación así es porque me sentía una persona mala y como una persona mala se merecía cosas malas en su vida. Que me sentía culpable porque de alguna manera eh, esa situación era como un castigo a algo que había hecho. Así lo percibía yo en ese momento. Llevé alrededor de 20 años, un poquito más, cargando con todas estas inseguridades, con todos estos miedos, porque pues hoy lo veo de esa manera, o sea, no estaba listo, no estaba preparado para poder sanar todo lo que conllevó ese proceso, pero cuando llegó un momento en el que sabía que tenía que hacer algo, que tenía que buscar ayuda, y así fue como lo hice. Empecé a buscar ayuda, empecé a tomar terapias y de ahí pues una infinidad de cosas que fui aprendiendo que me fueron ayudando a poder entender todo este proceso. Una de las cosas que me gustaría compartirte es que cuando lo fui sanando fue entendiendo el para qué había sucedido esa experiencia en mi vida. Creo que una de las cosas que nos pasa a muchas personas que hemos experimentado algún tipo de abuso, en este caso pues un abuso sexual, nos cuestionamos mucho el ¿por qué a mí? Y esa fue una pregunta que yo me hice mucho tiempo, o sea, más de 20 años me estuve cuestionando de por qué, por qué, por qué. Pero no me daba cuenta que lo único que estaba generando más era eso, o sea, eso mismo que había sucedido, más abusos en mi vida, atraer más personas que de alguna manera estuvieran abusando de mí, a lo mejor ya no tanto desde la parte sexual, sino desde la parte psicológica. Y de ahí es donde se van generando todos esos miedos, todavía se van alimentando esos miedos y esas inseguridades. Entonces, cuando yo decidí empezar a trabajarlo, fue entendiendo que esa era una experiencia que tenía que suceder de esa manera, que así es como tenía que ser, que así era perfecto. ¿Por qué? Porque a través de eso yo iba a aprender a identificar o a ver qué era lo que yo no quería hacer. Y eso fue lo que yo entendí cuando empecé a trabajarlo, a darme cuenta que todos esos miedos, que todas esas inseguridades no me definían a mí, que eso no era lo que yo quería hacer, que eso fue lo que se fue creando a raíz de esa situación, a raíz de esos miedos, de esas inseguridades. Fui creándome una máscara que estaba llena de muchos miedos.
cuando yo me di cuenta que todo eso, o sea, no era lo que yo quería, ahí fue cuando empecé a cambiarlo por lo que yo sí quería. Y es un proceso que te lleva tiempo. Hasta la fecha todavía lo sigo trabajando. Pero hoy ya me siento con la seguridad y con la confianza de saber quién soy y con la seguridad de poderlo compartir, de decirte, a mí me pasó esto. Yo pasé por un abuso. Porque ya es algo que aprendí a sanar. Y cuando tú sanas algo en tu vida, independiente de qué tipo de situación hayas experimentado, ¿cómo te das cuenta tú que es algo que ya cerraste, que fue una herida que ya cerró, que ya cicatrizó? Cuando aprendes a compartirlo, cuando aprendes a hablarlo. Y ahí es donde yo entendí el para qué. Dejé de estar en ese papel de víctima del por qué a mí, del por qué a mí, del pobrecito de mí. No, dejé eso a un lado y empecé a responsabilizarme desde un punto más consciente, de saber que de alguna manera, inconscientemente, yo fui creando esa situación. Porque así tenía que ser, porque era la manera en la que desde un nivel más profundo, desde un nivel álmico, yo lo había planificado, yo lo había creado. ¿Por qué? Porque a través de ahí yo iba a aprender muchas cosas. A través de esa experiencia yo iba a poder evolucionar, yo iba a poder ser más consciente. Y no quiere decir que tiene que suceder una situación así para que uno pueda evolucionar, no. Pero en mi caso, así es como yo lo fui co-creando, porque al final del día todos vamos creando nuestras experiencias que nos van sucediendo en la vida diaria. Y en mi caso así es como tenía que ser y lo acepté como algo perfecto y dejé de empezar a buscar culpables, empecé a responsabilizarme por mi vida, que una situación en el pasado no iba a definir mi vida en el futuro, que en el momento en el que yo me estaba haciendo cada vez más consciente, yo tomaba la responsabilidad de yo decidir qué es lo que ahora sí quería hacer con mi vida, que qué es lo que yo iba, que qué es lo que yo iba a hacer ya ahora con todo esto que he aprendido, con todo esto que he experimentado. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito de haber experimentado situaciones muy dolorosas en mi vida? Entonces, eso es lo que me llevó a la siguiente pregunta, el ¿para qué? Y ahí fue donde, como les digo, cuando empecé con todo este proceso en mi desarrollo personal, en mi autoconocerme, me fue llevando a muchas herramientas, a muchas técnicas que me fueron llevando a poder descubrir cuál era ese propósito. O sea, el para qué estar aquí, cuál era la finalidad, el por qué todavía estoy vivo, cuál es la finalidad de que el día de hoy el creador, Dios, el universo, la vida, o en lo que tú creas, eh, no, me estaba dando la oportunidad de poder estar respirando, de poder despertar, de tener ese presente que nos están obsequiando. Entonces, cuando lo empecé a ver desde otra perspectiva, ahí fue donde entendí muchas cosas. Y ahí fue donde fui experimentando esa sensación de autosanación, esa sensación de que ya no me generaba ningún daño, ya no me generaba ninguna emoción y que me recordara a esa situación algo triste. Al contrario, cada que recordaba ese suceso, lo único que sentía era agradecimiento de saber cómo mi alma, cómo yo, desde mi ser, había elegido esa situación tan fuerte, porque es algo muy fuerte, y me empecé a ver como un ser cada vez más valiente, fuerte, empoderado, de saber que si pude superar esa experiencia, todo lo que se me presentara más adelante lo iba a poder superar. Porque creo que esa es una de las cosas que muchas personas que he conocido y que he sabido de otras historias, de otras experiencias, que al no querer responsabilizarse, evaden esa emoción o ese dolor y lo canalizan a través de algún tipo de droga, adicciones, vaya, de cualquier tipo.
y pues los va llevando a que su vida cada vez se vaya destruyendo. Entonces, cuando yo me empecé a ver como un ser valiente y fuerte, que a través de todas esas situaciones había logrado superar esa experiencia, me sentí tan fuerte, me sentí tan seguro, y por eso decidí compartirlo el día de hoy. El saber que sí, allá afuera hay muchas personas que en este momento están pasando por una situación así. Y es muy lamentable, pero es una de las realidades que estamos viviendo. Entonces, el propósito de todas las cosas que nos van pasando es el compartir. Tal vez yo decido compartirlo a través de estos medios. Otra persona a lo mejor no va a ser a través de sus medios, pero sí compartirlo con personas más íntimamente, de una manera más personal. No sé, cada quien decide qué hacer con sus experiencias de vida, pero creo que todas ellas siempre son para ayudar, para compartir, porque no solamente te estás ayudando a ti, sino estás ayudando de alguna manera a la otra persona que está frente a ti. Que al final del día es como dicen, lo que nosotros hacemos en los demás no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Entonces tú estás ayudando a alguien, pero al final del día te estás ayudando a ti. Creo que eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Me estoy ayudando todavía más. ¿Cómo? A través de compartir todo esto que a mí todavía me sigue sanando. Porque es un proceso que dura toda la vida. Son procesos que no terminan con una terapia, no terminan con un libro, con un taller, con un curso, no. Es algo que dura toda la vida. Pero la diferencia es que nos vamos sintiendo cada vez más felices, más plenos, más libres, más seguros, más conectados con nuestra esencia, con lo que realmente nosotros somos. Si esta información crees que le pueda servir y le pueda ayudar a alguien más, compárteselo, envíale este video y nos estamos viendo próximamente. Te mando un saludo y yo deseo que todo lo que tú anheles y desees desde el fondo de tu corazón lo puedas ver manifestado en tu realidad. Te mando un abrazo, nos vemos pronto.